Women whose wisdom is in dreams. Buenas noches. Hoy en nuestros tiempos nos referiremos a una dimensión humana que ha estado presente en cada momento de nuestra historia, cuya actuación ha sido determinante unas veces, desapercibida muchas otras, pero siempre significativa. Muy seguramente nombres como el de María Clemencia Caicedo o el de la madre María Petronila Cuéllar no pertenecen a la galería de personajes que escribieron esa historia de la independencia que cerró el siglo XVIII e inauguró el siglo XIX. De la misma manera podríamos mencionar a Andrea Ricaurte de Lozano, Juana Antonia Padrón de Montilla, Manuela Cañizares o Francisca Prieto y Ricaurte, esta última esposa de Camilo Torres. Pues bien, estamos hablando de mujeres que participaron activamente en el proceso de la independencia, mujeres que arriesgaron su vida y renunciaron a sus fortunas para apoyar la causa libertadora. Aunque oficialmente no se sabe de reclutamiento de mujeres durante la independencia, muchas de ellas llegaron incluso a disfrazarse para enfrentar las batallas junto al ejército patriota. En Quito, en 1811, un batallón de mujeres se unió al ejército y atacaron una base militar en Cuenca. Y en Chaguaramas, Venezuela, Juana Ramírez dejó su oficio tradicional de lavandera para defender ferozmente a su poblado del ataque del general Domingo Monteverde. Juana y una batería de guerra conocida como Las Mujeres se pusieron al mando del general Manuel Piar y lograron varias victorias memorables. Seguramente el nombre de Policarpa Salabarrieta sea el único que asociemos con la independencia, y la historia lo dice, fue una de las más valientes y tenaces luchadoras de la causa y pagó con su vida por ello. Pero no fue la única. Mujeres de todas las clases sociales fueron protagonistas de estos hechos. Y también una mujer fue la que desencadenó una de las jornadas decisivas. La virreina Francisca Villanova y Marco, esposa del virrey Antonio Amari Borbón. Una mujer cuyas pasiones fueron alimentando el grito de independencia aquel 20 de julio de 1810. En Santa Fe era sabido que el virrey Amar y Borbón tenía en su esposa, la virreina Francisca Villanova y Marco, una permanente influencia hacia el egoísmo y la injusticia. Las mujeres santafereñas de todas las clases sociales tenían motivos más que suficientes para desear que la virreina y todo lo que le rodeaba salieran del país. No hubo en esa época mujeres que lucharan por sus derechos, porque eso era una cosa muy extraña para el desarrollo cultural en el país, pero sí hubo mujeres que hicieron transgresiones sociales, que hicieron cosas que trascendieron la vida doméstica, la vida familiar, y que por eso las logramos encontrar en la historia. Porque en general hay un problema con la investigación de los grupos discriminados y es que no son invisibilizados en la historia. La conquista española trajo consigo un modelo de vida que dejó desde entonces a las mujeres en un plano menor. Menospreciadas y destinadas a tareas domésticas, las mujeres debieron hacer de cada ilusión una lucha. Ilusiones que no eran otra cosa que las condiciones mínimas para alcanzar una vida digna: educación, salud, trabajo, libertad de pensamiento y de acción fueron algunos de estos propósitos tan deseados en una sociedad que heredó de sus conquistadores un patriarcado intolerante. Conseguida la independencia, el Estado colombiano siguió principalmente los lineamientos de la Revolución Francesa de 1789: libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo,
A partir de la Constitución de 1843, se estableció que son ciudadanos los granadinos varones. Este concepto rigió hasta mediados del siglo XX. Desde entonces, las mujeres latinoamericanas han hecho una revolución por cada logro. Revoluciones pacíficas, constantes, tácitas, que buscan y encuentran a una mujer cada vez mejor. Esta condición ha hecho que la mujer se convierta en un factor generador de cambio. Fue así como María Clemencia Caicedo, primero, y la madre María Petronila Cuéllar, después, quienes lograron que el siglo XIX comenzara con el privilegio de la educación para las niñas santafereñas. Un logro que se materializó en el convento Colegio de la Enseñanza. La consecuencia obvia fue una mujer que pudo comprender mejor y de esa manera participar más conscientemente del proceso libertador. ¿Qué haré? ¿Hasta cuándo durará esto, Dios mío, Jesús mío? Ay, mis hermanas, mirad a Dios y preguntarás con San Bernardo, ¿a qué vinisteis a la religión? ¿A ser costurera? ¿Cuál es el fin? Lograda la independencia del yugo español, la lucha volvía a comenzar y las mujeres colombianas continuaron buscando su propia ilusión. Nuevos nombres aparecieron en la escena nacional. Soledad Acosta de Samper, tal vez la figura femenina más importante dentro de la literatura colombiana del siglo XIX. Fueron mujeres que hicieron rupturas muy importantes dentro del contexto social y cultural de la época y que hicieron aportes al pensamiento incluso de las mujeres, como lo hizo Soledad Acosta de Samper, que hizo reflexiones en relación con la mujer y la educación y en relación con que la mujer, su única función no era ser madre, sino que podía tener una profesión y renunciar a la maternidad por esa profesión, que eran cosas supremamente subversivas e impactantes socialmente en esa época. Pero ella era una mujer que ocupaba pues un lugar intelectual muy importante en el país y en el mundo. O sea, ella representó a Colombia en múltiples eventos internacionales de todo tipo, en la Sociedad Geográfica Mundial, en ciencias, en ciencias naturales, en muchos eventos cívicos mundiales. Ella fue delegada de Colombia, entonces tenía como el permiso social para hacer ese tipo de transgresiones. Ahora bien, ¿cuál es el primer deber del escritor en la patria americana? ¿No es cierto que consiste en hacerla conocer y presentarla bajo la forma más halagüeña, obligando tanto a sus habitantes como a los extraños a que la amen y la admiren? Sentada esta verdad, añadiremos que para amar una cosa es preciso conocerla y contemplarla bajo todas sus fases e indagar hasta el fondo su índole y costumbres. En una palabra, comprenderla. Después de la Primera Guerra Mundial empieza a generarse en el mundo el movimiento ya sufragista un poco más fuerte que lo que venía en el siglo XIX, y entonces el movimiento socialista tenía un influjo bastante fuerte, pues la Internacional Socialista abogaba por los derechos de las mujeres trabajadoras en todo el mundo, y eso iba teniendo su incidencia. Cuando llegan, pero realmente aquí en los años 20 no hubo esa incidencia relacionada con el sufragio y con los derechos de las mujeres propiamente dicha, porque hay una equivocación también histórica en el sentido de que María Cano fue una luchadora por los derechos de las mujeres, y eso no es cierto. Pues María Cano fue una mujer transgresora, hizo mucho y trabajó muy fuertemente por las clases trabajadoras, pero ella no tenía conciencia de mujer, de la necesidad de luchar por los derechos de las otras mujeres. Ya después, en los años 40, en una entrevista muy posterior, casi 50, que le hacen a ella ya empieza a abogar y a tener claridad acerca de eso, pero en la época en que ella estuvo colocada pues en la palestra política, ella no tuvo en su discurso explícitamente en los derechos de las mujeres. María Cano, luchadora política que hizo frente a las difíciles condiciones laborales y sociales que estremecían a Colombia a comienzos del siglo XX. Entre nosotros se tiene por norma que la mujer no tiene criterio propio y que siempre obra por acto reflejo del cura, del padre o del amigo. Creo haber educado mi criterio lo suficiente para orientarme. Con el comienzo del siglo, a Colombia fueron llegando las ideas feministas europeas, especialmente las inglesas, las cuales criticaban fuertemente el pensamiento occidental
y muy especialmente el cristiano y el judaico. Estas ideas propendían por una mujer con derechos, pensante y democrática. Probablemente una obra literaria de Ibsen fue uno de los desencadenadores o bien expresión de estas ideas. La obra se llamaba La casa de las muñecas. La lucha de las mujeres en esa época estaba circunscrita a buscar la igualdad jurídica y el derecho al voto, porque ya una generación de mujeres muy brillantes habían venido luchando como desde 1920 para conseguir todos esos derechos, pero no habían logrado más que la Ley 28 de 1932 en el gobierno del doctor Olaya Herrera, y después, en el año 36, su ingreso a la universidad, que no estaba permitido a las mujeres. En los años 20, pues hubo agitación obrera bastante fuerte y hubo una huelga que hizo historia en Medellín, que fue la huelga de las obreras de la fábrica de tejidos de Lato, de Bello, que fue una huelga de mujeres. La prensa la registró bellísimamente y dentro de las reivindicaciones que ellas planteaban, pues planteaban para que les pagaran el mismo salario que a los varones, planteaban que las dejaran asistir con alpargatas al trabajo, que pudieran entrar calzadas al trabajo, porque estaba prohibido que entraran calzadas a la fábrica, tenían que entrar descalzas. Y había un punto muy importante en las reivindicaciones de estas mujeres y exigían el despido de los capataces que habían abusado sexualmente de varias compañeras. Eso fue una huelga muy dura, pero tuvo una recepción muy linda en la prensa. O sea, les llevaban serenata a las huelguistas a la carpa, les hacían homenajes con flores. Pues era una cosa muy, muy, muy bella y muy especial, y fue muy fuerte la huelga al mismo tiempo. Y ellas ganaron la huelga. En 1928, el representante Absalón Fernández presentó un proyecto de ley sobre los derechos de la mujer que proponía autorizarlas para ejercer cargos públicos que no tuvieran autoridad o jurisdicción, así como el poder para administrar sus bienes estando casadas, lo cual enunciaba de paso el tema de la sociedad conyugal. En 1930, con el retorno del liberalismo al poder, el gobierno, a través del ministro de Gobierno, Carlos R. Restrepo, insistió en el tema, pero esta vez con un proyecto sobre el régimen de capitulaciones matrimoniales. Este régimen pretendía dar autonomía patrimonial a la mujer casada y trabajo remunerado para la mujer proletaria. Sin embargo, el proyecto tardaría aún más en ser aprobado por el Congreso, la Iglesia y la opinión pública. Parlamentarios y periodistas temían contrariar los principios invocados por la Iglesia Católica y se constituyeron en defensores de la moralidad pública supuestamente amenazada por el proyecto. Incluso se llegó a afirmar que la ley era la financiación del adulterio. Ve uno la presencia de las mujeres en la vida política y Olaya realmente es uno de los primeros políticos feministas que aparecen en nuestro escenario. O sea, Olaya era una persona supremamente comprometida con los derechos de las mujeres. Era incluso pariente y muy amigo de una de las grandes sufragistas de Colombia, que fue la señora Ofelia Uribe de Acosta. En esa época estaba presidiendo todo Ofelia Uribe de Acosta, una excepcional mujer de talento, que ya venía luchando como desde los años 20, 25, y que fue de las que consiguieron la Ley 28 del 32 y el acceso a la universidad. El proyecto se hizo realidad a través de la Ley 28 de 1932, la que modificó la potestad marital en la parte relativa a los bienes de la mujer. Consagró la libre administración y disposición de los bienes pertenecientes a cada uno de los cónyuges al momento de la celebración del matrimonio y de los adquiridos durante su vigencia. Olaya hizo una cosa muy inteligente, la primera de todas fue en 1932 proponer con su ministro Latorre al Congreso la ley
lo que hoy conocemos como la Ley 28 de 1932, que fue el primer gran acto fundante de los derechos de las mujeres, que le reconoce los derechos patrimoniales a las mujeres casadas. Las mujeres casadas, pues como lo expliqué ahora, no tenían ningún tipo de derechos, y precisamente en el contexto de la crisis de los años 30, donde a las mujeres ricas, a las familias ricas les pasaban unas cosas terribles con los maridos díscolos, porque los maridos díscolos se jugaban la plata de las mujeres, hacían las inversiones y salvaban sus patrimonios con la plata de las mujeres, que al mismo tiempo era la plata de las familias de las mujeres, y donde los padres y el resto de la familia no podía hacer nada porque ella adquiría el estatuto de incapaz. Eso jugó un papel importante en ese proceso. El proceso lógico del debate llevó a proponer una nueva reforma que se discutió durante los siguientes 20 años, el derecho de la mujer al voto. Conozcamos algunos de los aspectos de este paso decisivo de la mano de una de sus protagonistas, doña Ana Cepeda de Carfo. El logro del voto es como el que le regalen a uno una herramienta que es muy buena para hacer muchas cosas, pero tienen que enseñarle a usar la herramienta. Eso es lo que no nos enseñaron. Entonces las mujeres tenían la herramienta estupenda en la mano por la cual se había luchado, y los políticos dijeron, como ellas no saben y nosotros sí sabemos de eso muchísimo, pues pongámoslas a que hagan todo lo que nosotros queramos. Entonces lo que vino a servirles fue a ellos para recuperar el poder que habían perdido. Las mujeres les recuperamos el poder a la clase política. Quizá no sean todas muy conscientes de ello, pero yo sí, porque yo lo viví por dentro y por fuera. Por ejemplo, Laureano Gómez, que convocó una comisión de estudios constitucionales, planteó pues una propuesta de reforma constitucional. Él planteaba allí que se diera el sufragio a las mujeres casadas, con estas características pues, que a uno en este momento le parecen pues, son muy grotescas. Era que las mujeres casadas por la iglesia, las mujeres casadas legítimamente por la iglesia, podían sufragar con su marido. O sea, no se le concedía el voto a la mujer per se, sino con su marido. Entonces, y solamente para consejos municipales. Ese era el gran paso pues, que se daba en esa propuesta de reforma constitucional. En ese momento aparece un grupo de mujeres muy interesante que ya se van perfilando durante este periodo, que son Esmeralda Arboleda, Magdalena Fetti, Ismenia de Mujica, Isabel Lleras de Ospina, Aide Anzola Linares, que viene desde los años 30, que fue una de las primeras abogadas y ha sido una mujer que ha jugado un papel como jurista muy importante durante toda esta evolución. Noemí de Grey, María Currea y Josefina Valencia de Ubac. Ellas mandan una carta haciendo una cosa que me parece que es importantísimo destacar, y es que las mujeres desde el 48 se apropian de sus derechos como derechos humanos. O sea, y cada vez que se refieren a ellos hablan de su dignidad como seres humanos y de sus derechos humanos, cosa que en el universo jurídico y político del país en ese momento era completamente exótico. O sea, eso es muy reciente en nuestra historia. Y ellas siempre en sus comunicados, siempre en sus alegatos públicos, en sus presencias ante las comisiones, porque ellas se les aparecían a la Comisión de Estudios Constitucionales a plantear sus puntos de vista, siempre abogaban por sus derechos humanos. Así fue como hace 40 años se reconoció oficialmente el derecho de nuestras mujeres al voto. Fueron debates intensos que dejaron como protagonistas, entre otras, a mujeres como María Currea de Haya, Esmeralda Arboleda, Josefina Valencia, Isabel Lleras y Berta Hernández, y a movimientos como la Liga de Acción Feminista Colombiana. En el año 48 se realiza en Colombia la 9ª Conferencia Panamericana, en la cual iba a tener pues, varios temas fundamentales. Uno de ellos pues, a la fundación de la Organización de Estados Americanos, y donde se iba a aprobar como organismo de la OEA a la Comisión Interamericana de Mujeres, por una parte, y se iba a reconocer también la Declaración de Derechos Civiles y la Declaración de Derechos Políticos de las Mujeres en América. Esto fue una cosa, era un paso muy importante en el mundo de los derechos humanos, y se iba a aprobar también la Declaración de los Derechos del Hombre de la Comisión de la Asamblea Panamericana. A esta reunión no fueron invitadas las mujeres.
Incluso la delegada de la República Dominicana, que venía como delegada plenipotenciaria, que además pues una mujer muy feminista, con una gran conciencia de mujer y de los derechos humanos, ella planteaba su protesta porque en la delegación colombiana no iba a haber mujeres. A partir de este incidente me parece importante recabar afirmar cómo la situación de las mujeres ha estado siempre inmersa en el acaecer social y político del país. O sea, las mujeres no somos unos seres ahistóricos que hemos luchado por nuestros derechos aisladas del contexto. Aquí hubo un episodio que es muy, muy interesante y que puede mostrar, digamos, uno de los elementos. María Correa de Haya, que venía desde el año 38 siendo delegada a la Comisión Interamericana de Mujeres, era al mismo tiempo la presidenta de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá. Por lo tanto, ya era encargada de la Quinta de Bolívar. El presidente de la Comisión de la Asamblea Panamericana iba a ser quien fue el posterior presidente de la República, posteriormente presidente de la República, Laureano Gómez. Un día conservador y doña María Correa muy liberal. Un día llegó doña María al museo y encontró que estaba Laureano bajando una de las lámparas y un cuadro sobre el páramo de Pisba, el cuadro sobre el páramo de Pisba. Entonces doña María entró en cólera y dijo que eso no podía salir de allí, que ella era la encargada de esto y que él tenía que firmar un recibo, y el señor Gómez se puso muy, muy energúmeno, se molestó muchísimo, hubo gritos, hubo una polémica allí muy fuerte, y a los pocos días María Correa fue destituida de la delegación de la Comisión Interamericana de Mujeres. Pues todas esas campañas previas y las presiones, el general Rojas tenía una hija y probablemente por eso, como Olaya Reac tenía 2 hijas, dijeron las leyes para las mujeres hay que aprobarlas. Entonces el general Rojas fue el que ordenó a la Asamblea Nacional Constituyente, que se llamó ANAC, que aprobaran el voto. Él fue el que mandó eso como orden. Y hubo oposición, aún entre los conservadores y liberales de la asamblea, que lo llamaban los lentejos. Hubo oposición al voto de la mujer, pero el general mandó a su ministro de Educación, al doctor Henao, y dijo, es que tienen que aprobarlo. Y si no, pues él lo hubiera aprobado por decreto ley, ¿no? Realmente el ser liberal o conservador en la historia del país no ha sido igual a estar de acuerdo o en desacuerdo con los derechos de las mujeres. Eso ha sido una cosa muy, muy, muy contradictoria y muy atravesada de distintas maneras. Por ejemplo, una persona como Gilberto Alzate Avendaño, que era un hombre tan conservador, tan fascista, tan de ultraderecha, fue desde los años 20 un gran defensor de los derechos de las mujeres. Uno lee los escritos que él tenía en la prensa sobre los derechos de las mujeres, los discursos que hizo en el marco de esta Asamblea Constituyente, y uno realmente se admira del tipo de discurso, del reconocimiento de la dignidad femenina, de los conceptos completamente laicos que tenía este señor tan católico, tan confesional con respecto a los derechos de las mujeres, incluso en periodos en que estaba el Papa en desacuerdo con que a las mujeres se les reconocieran sus derechos civiles y políticos. Entonces, también Augusto Ramírez Moreno fue otro conservador que defendió de manera muy, muy, muy decidida desde los años 40 los derechos de las mujeres. Esa fue otra persona, otro varón que hay que hacerle, digamos, un lugar en la historia en relación con la lucha por los derechos de las mujeres. A través de estos alcances, las mujeres colombianas llegaron a las puertas de la segunda mitad de este siglo, tiempo en el que consiguieron muchos más logros muy significativos y de manera más vertiginosa. Este será el tema del próximo capítulo de Nuestros Tiempos. Buenas noches. Whoa.